Buenas tardes, apreciados hermanos y amigos de los 5 continentes. Para hoy corresponde hablar sobre la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Casi toda la iglesia cristiana primitiva consideraban que esta epístola fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, gracias te damos en esta tarde porque tú nos permites acercarnos para escudriñar las Santas Escrituras y vamos a más o menos dar un vistazo o pincelazo de la biografía del libro de Efesios. Pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta epístola fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Todos los manuscritos conocidos son sin excepción, llevan el título a los Efesios. Sin embargo, las palabras griegas en Efesios capítulo 1, versículo 1, no se registran en los códigos Vaticano y Sinaítico, dos de los manuscritos más antiguos y autorizados, ni en Chester Piachi, papiro manuscrito aún más antiguo. Basilio dijo en el siglo IV que vio manuscritos antiguos en los cuales las palabras en Efeso estaban omitidas. Confirman en el siglo II existen algunos manuscritos en los cuales figuraban las palabras en cuestión. La ausencia de saludos personales en las epístolas es un hecho significativo y más aún cuando se recuerda que sin duda Pablo debe haber ganado muchos amigos. Durante sus 3 años de fructífero ministerio en la ciudad de Éfeso, además, la epístola presenta doctrinas aplicables a la Iglesia universal. Hay 3 soluciones que comúnmente sugieren para resolver este problema. La epístola en realidad fue dirigida a la iglesia de Laodicea. Esta epístola originalmente fue una carta circular dirigida a la iglesia de Asia. La epístola fue dirigida a los Efesios. Una respuesta satisfactoria parece surgir de la combinación de las explicaciones. Bien podría ser que esta carta fuera enviada a la iglesia de Éfeso, metrópoli del proconsulado de Asia, con la intención de que después fuera enviada a otras iglesias de esta zona. Esto explica la tradición que incluye a las iglesias de Éfeso
como a las iglesias de Éfeso, como en mención podría decirse. Por consiguiente, esa metrópoli fue enviada a otras desde allí en la zona. Esto implica la tradición que incluye a la iglesia de Éfeso como la destinataria de la epístola y también explica por qué existieron copias muy antiguas del libro que no incluían las palabras de Efesios, los cuales pueden haber sido copias de manuscritos original que circulaban entre las iglesias vecinas. De todas maneras, estas epístolas indudablemente fue leída por los creyentes de Éfeso y quizás también por otros en la provincia de Asia. ¿Quién fue el autor de la epístola a los Efesios? La paternidad literaria paulina de la epístola no fue puesta en duda durante siglos, pero a partir del siglo pasado, muchos eruditos modernos llegaron a la conclusión de que la epístola no era paulina o que cuando muchos era solo parcialmente. Sugiere que se trataba nada más que de una paráfrasis de la epístola a los colosenses y que ciertas expresiones indicaban que el autor nunca había estado en Éfeso. Se destacaba el hecho o ausencia de saludos personales para los miembros de la iglesia de Éfeso, donde Pablo habla o había trabajado durante unos 3 años. Se afirmaba que el estilo, sentido y propósito de la epístola no eran paulinos y hasta se sugiere que ningún nombre encarcelado podría haber escrito una carta tan animadora. De esta manera o de esta forma se podría sugerir que el apóstol San Pablo es el autor de esta carta a los Efesios por los libros genuinos apócrifos. Lo genuino de la epístola de Efesios fue colocada en el canon del Nuevo Testamento. Existe una abrumadora evidencia externa que confirma el derecho a esa afirmación. Tal posición fue evidentemente conocida por Clemente Romano y fue confirmada por el testimonio de Ignacio y Policarpo a comienzos del siglo II. Pablo es mencionado por nombre como el autor de la epístola. El marco histórico de esta
epístola, después de aceptar a César, hablando de una de sus derechos como ciudadano romano, Pablo fue enviado a Roma, donde probablemente llegó durante la primavera del año. Allí estuvo preso 2 años, por lo tanto es probable que esta epístola fue escrita por el año 62 después de Cristo. Mientras estaba preso, aparentemente disfrutó de ciertas libertades, las que le dieron la oportunidad de reflexionar y escribir. El apóstol aprovechó esta situación y envió muchas instrucciones y doctrinas y prácticas a las iglesias de Asia. Parece que las epístolas a los colosenses y a Filemón fueron escritas más o menos a ese mismo tiempo, porque Tíquico fue uno casualmente solo el portador de las cartas a los efesios y colosenses, sino también compañero de viaje de Onésimo, el que llevó la carta a Filemón. Por lo tanto, Efesios sería una de las 4 cartas que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento. Filipenses, escrita también durante ese mismo periodo, quizá fue la carta o la 4ª epístola. Se ha sugerido que Efesios, según es indudable que el apóstol San Pablo, preso, cuando escribió esta epístola, pero las circunstancias de su condición de preso en Roma parecen haber sido más favorables para que escribiese su epístola. Mientras el apóstol estaba preso en Roma, esperaba una rápida liberación, pero no hay indicación alguna que hubiera acariciado. Una esperanza similar en Cesarea. El apóstol había anhelado durante tiempo visitar a Roma y después de haber llegado allí, propuso ir a Colosas. Sin embargo, parece que tuvo la intención de viajar a Cesarea, a Colosas. Pablo escribió esta epístola en tiempos y circunstancias que prepararon un ambiente especial para su mensaje. El sanguinario Nerón era emperador. Abundaban el libertinaje, la vida fastuosa y los asesinatos. Por ejemplo, se registra que durante el senador romano L. Pedáneo Secundo fue
asesinado por un esclavo. Aproximadamente 400 esclavos de su propiedad fueron condenados a muerte como castigo según el procedimiento legal de la época. Alrededor del año cuando se escribió la epístola, 62 después de Cristo, tuvo una lugar en las Islas Británicas el levantamiento de Boadices o Boadicea, donde, según se afirma, más de 70,000 romanos perecieron junto con 993 muchachos. Miles de rebeldes en ambientes semejantes resultaron de una profunda reflexión e inspiración. El apóstol produjo una de sus más notables declaraciones respecto a la fe como el único medio para que el hombre recobre la paz y se reencuentre consigo mismo. La epístola a los Efesios ha sido llamada los Alpes del Nuevo Testamento y se destaca en medio de la cumbre de los 9 epístolas paulinas escritas a 7 iglesias. El tema principal de Efesios es la unidad en Cristo. Pablo escribió a una iglesia o iglesias formada por judíos, gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres, representantes todos de un mundo resquebrajado que debían ser restaurados a la unidad en Cristo. Esto implicaba la unidad de personas, familiar de la iglesia y raza, la restauración de la unidad individual en la vida del creyente. Asegura la unidad del universo de Dios. El tema de la unidad presenta explícita e implícitamente a través de toda la epístola. El apóstol anuncia su forma y su tema de un tono de exaltación espiritual y exhorta a todos a alcanzar la más alta norma de carácter y conducta para lograr la unidad, no solo en doctrina y organización, sino en Cristo, la cabeza de la iglesia, su cuerpo mismo, aunque a Cristo y en Cristo es la frase clave. Es difícil elegir un versículo específico porque casi no hay pasaje que no presente de una u otra forma o de otra manera a este tema básico. Elección, perdón, predestinación, relaciones en el hogar, todo en Cristo. El apóstol dice menos acerca de la fe que acerca de la gracia.
en sus escritos anteriores destaca el individuo de la salvación. Aquí pone de relieve el grupo de la iglesia, el cuerpo, y habla de estar en Cristo, ves en ocuparse de cosas alcanzables mediante Cristo, de Cristo viviendo en él, creyente en vez de Cristo crucificado. Pablo no desarrolla su tema como un argumento o proposición formal, trata simplemente de lo que le fue dado a él en revelación, no a causa de poseer en intelecto superior o prescrito mayor, sino que porque en un instrumento de la gracia de Dios, a quien le fue conferido una visión de la unidad esencial espiritual del reino. Se puede afirmar que lo que Romanos y Gálatas fueron para el siglo XVI y la Reforma Protestante, Efesios lo es para la iglesia de hoy. Quizá, ¿qué puede decir el cristianismo respecto a las relaciones del individuo con la familia, de la familia con la nación, de la nación con la raza y de todo con la iglesia y con Dios? Pablo contesta presentando a Cristo como el centro y el fin de todas las cosas, como quien cumple sus propósitos mediante la iglesia, con quien reúne todas las cosas, la adquisición de una unidad que conserve la libertad del individuo de unidad, sin lugar a dudas, uniformidad en nuestra más urgente necesidad. Ahora, el apóstol se le dio una revelación de que él ofrece la unidad, la solución a un problema gran importancia para todo hombre del bien. Y es maravilloso e interesante estudiar esta carta de Efesios escrita por el apóstol Pablo, y nos llama mucho la atención el hecho de que esta carta fue escrita aproximadamente allí por el año 62 después de Cristo. Y es típico observar la manera paulina con que él se dirige en sus escritos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estás en Efesio. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en cada epístola o en cada carta, Pablo inmediatamente
termina o introduce quién es el autor para que no haya confusión en sus escritos. Así que, hermanos y amigos de los 5 continentes, cuando leemos el libro de Efesios, es un libro pequeño, pero lleno del amor de Cristo, de la unidad en Cristo Jesús, que es la que nos da el principio de estar unidos también con Cristo Jesús. Y por lo tanto, todas las cosas en Cristo, la adquisición de una unidad que conserve la libertad del individuo, de unidad sin rígida uniformidad, es nuestra más urgente necesidad ahora. Al apóstol le dio una revelación que ofrece la única solución a un problema de gran importancia para todo hombre de bien. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Señor nos invita a que procuremos con su Espíritu Santo lograr y vivir en nuestras vidas ese principio por el cual Jesús oró en el capítulo 17 de San Juan acerca de la unidad. Para que sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. El Señor quiere que, como existe esa perfecta unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu, también exista entre nosotros y Él, y entre nosotros y la feligresía. ¿Cuántos quieren decirle al Señor que quieren contar con la presencia de ese Espíritu Santo para que nos conduzca a desarrollar una unidad que sea semejante a la unidad practicada en el cielo, practicada por la divinidad, hasta que Cristo venga, estar unidos los hermanos y estar unidos con Cristo por toda la eternidad. Oremos. Querido Dios, gracias por darnos esta gran oportunidad de tener la historia del libro de Efesios, donde realza y recalca la humildad como un principio que debe regir a cada cristiano que quiere vivir en confraternidad, en coinonía, y que quiere constantemente hacer tu santa y divina voluntad. Igualmente pedimos que la unidad sea sin distingo de raza, de color, de espesor, de gruesor, y que nosotros podamos aspirar cada día a esa unidad en Cristo Jesús, esa unidad por la cual Él oró, Padre, para que tú y yo seamos uno. También Él quiere que nosotros, los seres humanos, seamos unos en Él, para que vean su gloria, para que vean su amor, para que en realidad la gente entienda y comprenda que estamos unidos con Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.